Ha pasado más de una semana desde que Edmundo González Urrutia, el ex candidato opositor y víctima del megafraude electoral de Nicolás Maduro, arribó a España debido al acoso y persecución política y judicial emprendida contra él por el régimen chavista, que incluía incluso una orden de arresto por supuesta usurpación de funciones, sabotaje de sistemas y conspiración, entre otros delitos. A las pocas horas nomás de la llegada a Madrid de González Urrutia y con el fin de calmar la desazón que podía cundir con la noticia de que el vencedor de las elecciones abandonaba Venezuela, la líder natural de la oposición, María Corina Machado, se pronunció así: no cambia absolutamente nada en nuestra lucha. La legitimidad y la estrategia se mantienen, solamente que ahora Edmundo luchará desde afuera junto a nuestra diáspora y yo lo seguiré haciendo aquí, junto a ustedes. La líder de Vente Venezuela, a quien recordemos que el chavismo le impidió participar en los comicios, se mostró segura además de que el 10 de enero del próximo año, fecha fijada para el cambio de mando según el cronograma electoral, González Urrutia será juramentado como presidente constitucional de Venezuela. Estamos pues a menos de 4 meses de esta fecha clave y la pregunta principal es ¿qué hará la oposición para mantener viva la lucha contra el fraude y el madurismo con el fin de que se produzca la transición democrática que vaticina Machado y que ansían diversos países de nuestra región, Estados Unidos y la Unión Europea? La misión no es sencilla ni mucho menos. Podríamos mencionar hasta 4 factores que tienen que confluir para que el cambio se produzca. 1. La presión internacional en contra del fraude. 2. La movilización de la ciudadanía en Caracas y otras ciudades del país. 3. La participación de los cerca de 8 millones de venezolanos repartidos por el mundo. Y 4. El quiebre interno del régimen. La presión desde afuera prosigue. En los últimos días, Estados Unidos sumó a su larga lista de sancionados en Venezuela a 16 funcionarios, incluida la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, por obstruir las elecciones y abusar de los derechos humanos. ¿Qué implican las sanciones? La congelación de los activos que estos 16 funcionarios poseen directa o indirectamente en Estados Unidos, la prohibición de que cualquier persona o empresa estadounidense haga negocios con ellos y la imposición de nuevas restricciones de visa. En total, ya son 140 personas y más de 100 entidades los sancionados. El jueves último, además, medio centenar de países pidieron en la ONU a las autoridades venezolanas que publiquen inmediatamente los resultados de las elecciones y que permitan la verificación imparcial de los mismos. El tema de la movilización de la población dentro de Venezuela es uno de los mayores desafíos, según los analistas, ya que implica lidiar con el desgaste y la desmotivación que pueden ganar espacio a medida que pase el tiempo. Es clave, por ejemplo, según el politólogo Piero Trepiccione, la creatividad para las protestas, el diálogo personalizado y el contacto permanente con las bases. Indudablemente el papel que juega aquí María Corina Machado, quien logró unificar a la oposición, es capital. Y por eso crece la inquietud de si el chavismo irá tras ella ahora que González Urrutia tuvo que marcharse del país. Varios expertos consideran que los otros líderes antichavistas integrantes de la Plataforma Unitaria Democrática deben aparecer más en público para generar confianza entre la gente de que el liderazgo no desapareció en situaciones complicadas. Ejemplos de venezolanos activos en el exterior ha habido varios en la última semana. Ahí estuvo la concentración de venezolanos en Madrid, frente a la sede del Congreso, con el fin de presionar para que el legislativo español reconociera como mandatario electo a González Urrutia. En esta convocatoria estuvo Leopoldo López, una de las prominentes figuras políticas opositoras que estuvo encarcelado en la década pasada y que pudo escapar de las garras del chavismo en los últimos años. En Argentina, el Comando con Venezuela se movilizó y llegó hasta la Embajada de Brasil en Buenos Aires para solicitar la mediación del gobierno de Lula da Silva en la liberación de los presos políticos en Venezuela, cuyo número ha rebasado los 1.800. Recordemos que Brasil y Colombia han intentado, por ahora sin resultados evidentes, mediar entre el gobierno de Maduro y la oposición para la divulgación de las actas electorales y para una resolución de la crisis. El asunto del quiebre interno del régimen es el que se antoja más complejo. En diálogo con El Comercio, Óscar Pérez, presidente de la Unión Venezolana en el Perú y perseguido político del chavismo, nos dijo: es imperativo brindar garantías a quienes todavía acompañan en el poder a Maduro. Me refiero a funcionarios públicos y miembros de las Fuerzas Armadas. Para algunos de ellos se debe garantizar niveles de amnistía. Estas negociaciones deben manejarse en la mayor discreción posible, con el objetivo de hacer implosionar la estructura de poder chavista, según Pérez. Sabemos que hay funcionarios del Partido Socialista Unido de Venezuela que están tendiendo puentes a los sectores demócratas
buscando garantías de que no va a haber persecución contra ellos en el caso de que decidan dar un paso al costado y dejar solo a Nicolás Maduro.